Señor, trae sobre mí un espíritu de sabiduría y de revelación para poder trasladar tu palabra tal y como está aquí, sin diluirla, sin poner mis palabras, sino que sea tu palabra. Ponemos este maravilloso tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vuelvo a leer el versículo 22. Y está en Hebreos 7:22. Léalo, por favor. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Usted sabe, hermano, que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento representa el Antiguo Pacto y la ley de Moisés, pero en el Nuevo Pacto, hermano, representa el Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Cristo, dice la Biblia, que no vino a abrogar la ley. Cristo no vino a quebrantar la ley, sino vino a cumplir la ley. Pero hizo algunas modificaciones en la ley, por cuanto Él la constituyó. Por ejemplo, dice la ley del talión, o en la ley de Moisés, ojo por ojo, diente por diente. Y ahora el Señor dice, ama a tus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, por lo tanto Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. Por eso dice que los que por él se acercan a Dios, porque dice la Biblia que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Dígale a su hermano, tú tienes quien interceda por ti. Y tienes dos abogados, uno en el cielo y uno en la tierra. Dice la Biblia, amado hermano, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles o indescriptibles. Amén. Y dice la Biblia que el Hijo que está sentado a la diestra de Dios también intercede por nosotros. Y por eso no hemos sido consumidos por la misericordia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una intercesión, hermano, que está haciendo Cristo por nosotros. Versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha. Estas tres características, hermano, son las características que debía de cumplir el animalito que se iba a sacrificar, el cordero pascual. Cada vez que se celebraba la Pascua, traían un animalito, todo el pueblo ponía sus manos sobre el animalito y el animalito debía morir por los pecados de todo. Cristo se puso como expiación por todos nosotros. Nosotros, hermano, éramos los que teníamos que morir, pero Cristo dijo, yo voy a poner mi vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Porque escrito está que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, y Cristo, hermano, decidió ponerse en nuestro lugar. Aunque sabía cuántas veces le íbamos a fallar, aunque sabía cuántas veces íbamos a renegar de él, él dijo, yo voy a poner mi vida por ellos. Pero dice la Biblia que este sumo sacerdote tenía tres características importantes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, no podía haber sacrificio si no había estas características. Amén. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos muchos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo
¿Cuántos dicen amén? Ese sacrificio, hermano, lo hizo una vez y para siempre. Diga conmigo, Cristo es nuestra Pascua. Cuando Cristo fue sacrificado, hermano, se celebró la última Pascua. Cristo fue ese Cordero Pascual. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 28, porque la ley constituyó sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. El único perfecto fue Cristo. Aquí hay muchos, aquí habemos muchos, pero todos somos imperfectos. Amén. Y todavía nos equivocamos. Y todavía pecamos. Pero escuchaba ayer a una sierva del Señor y dice, yo no puedo entender por qué hay gente que lleva 9 años en la iglesia y sigue pecando deliberadamente. ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación. ¿Cuántos dicen amén? En el 8.1 dice, ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿A dónde está Cristo? ¿Pero dónde estuvo? Pasó por la tierra, sufrió, padeció, lo menospreciaron, hablaron mal de él, lo crucificaron, pero él decidió pagar un precio por llegar a la diestra del Padre. Y si tú y yo queremos llegar a la diestra del Padre, tenemos que pagar un precio. El precio de la negación. Dijo Jesús, ¿quieren ser mis discípulos? Muy bien, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Porque existen los discípulos y existe la multitud. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que la multitud anda como ovejas que no tienen pastor. Pero el discípulo sabe a dónde va. Amén. Nuestra meta es Cristo. Dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. En el versículo 2 dice, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Qué bueno, hermano, es que Dios levante y no que levante el hombre. Lo que levanta el hombre se va a caer. Lo que levanta Dios va a permanecer. Pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pueden venir circunstancias difíciles, pero si Dios nos ha levantado y nos ha constituido, pase lo que pase, no nos vamos a caer. Pase lo que pase, no nos vamos a apartar del camino de la verdad. Versículo 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Y tú tienes algo que ofrecerle al Señor? No te voy a pedir dinero, unas cuantas carteras. Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tus fuerzas, estoy hablando de decirle, Señor, puedes usar mis manos, Señor, puedes usar mis pies para llevar tu palabra, puedes usar mi voz para que yo pueda traer esperanza a aquel que está en aflicción o aquel que está en problemas. Pero siempre, antes de venir a la iglesia y decir, vamos a ver qué Dios me da. Tú tienes que venir y decir, Señor, aquí está mi adoración, aquí está mi alabanza y aquí está este tiempo para ti. Yo te lo ofrezco. Y aquí está mi vida. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, tenemos que presentarnos delante del Señor. Dice 4, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hay simbolismos en la Biblia, hermano, que representan a Cristo, que representan el nuevo pacto. Por ejemplo, me viene a la memoria cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, ¿cierto? Y subieron al monte Moriah y de repente prepararon el altar y todo, y su hijo le dijo, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Y qué le dijo Abraham? Dios proveerá.
Y de repente, hermano, ya cuando le iba a clavar el cuchillo, se aparece un ángel, le dice no lo hagas, y aparece un animalito trabado por los cuernos. Ese animalito representa a Cristo, porque el que iba a morir era Isaac, pero hubo una provisión y impidió que fuera sacrificado él. Y ese Isaac representa a la humanidad, y ese cordero representa a Cristo Jesús. Amén. Son figuras, son tipos que hay en la palabra de Dios. Usted se recordará también la historia de cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac, su hijo. Amén. Abraham es figura y tipo del padre, Isaac es figura y tipo del hijo, y el criado Eleazar que fue a buscar la esposa representa al Espíritu Santo. Y Rebeca representa a la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque un día, hermano, el Espíritu Santo nos va a llevar delante del Cordero para que se celebren las bodas del Cordero. Dice la Biblia, de su esposa se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y dice la Biblia, de la ofrenda de palmas a nuestro Dios. Dice, y su esposa se ha preparado. Todo aquel cristiano que sabe que quiere ser parte de la esposa del Cordero, se tiene que preparar para el encuentro, hermano, de las bodas del Cordero. Y dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque pocos, hermanos, son los que se están consagrando, pocos son los que se están apartando, pocos son los que están tomando en serio el Evangelio. ¿Qué pasó cuando le hicieron a la esposa de Adán? ¿Qué hicieron con Adán? Lo durmió el Señor. Y de una de sus costillas sacó Eva. ¿Cuántos dicen amén? No utilizó todo su cuerpo, una costilla. Y eso nos habla, hermano, de que solamente el 10% de la iglesia a nivel mundial va a formar parte de la novia del Cordero de Dios. Hay lugares donde dicen todos vamos a ir a las bodas del Cordero, y eso suena muy romántico, pero la realidad, hermano, es que en una iglesia hay pocas personas que realmente están tomando el Evangelio en serio. Seamos honestos con nosotros mismos. Amén. Porque aquí se necesita ser honesto. Y si yo no le estoy echando ganas, entonces decir yo quiero ser parte de la novia del Cordero. Yo quiero ser parte de ese 10% que va a ser la novia del Cordero. ¿Cuántos glorifican su nombre? Acuérdese, hermano, que cuando convidaron a la gran cena ahí en Mateo capítulo 22, dice la Biblia que todos a una se excusaron. Y uno dijo, acabo de comprar una yuta de unos bueyes y tengo que ir a probarlos. Otro dijo, he comprado una hacienda y la voy a ir a ver. Otro dijo, me acabo de casar. Y el chiste es que cada quien tenía un buen pretexto. Entonces dice la Biblia que el padre de familia o el que había organizado la cena se enojó y dijo, pues vayan por los vallados, vayan por las plazas y traigan a los cojos, traigan a los ciegos, traigan a los que están perdidos para que mi casa se llene. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, nosotros estamos invitados a las bodas del Cordero. Y lo que leíamos en Mateo 26 es que dice el Señor, yo no volveré a tomar hasta que estemos en el reino de los cielos, del fruto de la vid. Porque un día se va a celebrar la cena del Señor, pero no aquí, sino allá arriba en el cielo. Y bienaventurados los que estén ahí en la mesa de Cristo Jesús, porque Cristo es el que nos va a servir. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero necesitamos, hermano, entender que debemos de apartarnos para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay figuras, hay tipos. Moisés. ¿Quién era Moisés? El hijo de la hija de Faraón. Pero dice la Biblia que él se rehusó a ser el hijo de la hija de Faraón y se convirtió en Moisés, el libertador del pueblo de Dios. ¿Amén? Pero antes de eso era el hijo de la hija de Faraón. Díganle a su hermano, tú tienes que tener identidad. No tienes que ser el hijo de no sé quién, de allá, el que es de lentes, el moreno, no.
Dios te quiere dar una identidad y Dios te quiere dar una posición en el reino de Dios. Dios te quiere dar una posición en su iglesia, hermano, y te quiere levantar con poder y te quiere levantar con unción, así como lo hizo con Moisés. Y Moisés, hermano, es figura y tipo de Cristo, porque Cristo nos libertó del pecado y Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud y a nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y entonces, hermano, por eso Moisés dice la Biblia que era el hombre más manso de toda la tierra. Y Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dígale a su hermano, mansedumbre ante todo. Dígale a su hermano, cuenta hasta 10,000, porque 1,000 no te van a alcanzar, ni 10 tampoco. Amén. Pero el Señor quiere que aprendamos a ser mansos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, las cuales, sirviendo a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Por ejemplo, yo veo en Génesis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, la historia de Noé, del arca de Noé. Amén. Necesitaba la gente entrar al arca para salvarse. Amén. Esa arca, hermano, representa a Cristo. Ahora ya no hay un arca de Noé, ahora hay Cristo. Y dice la Biblia en Juan 10 que Él es la puerta de las ovejas. Y que tenemos que entrar a través de Cristo si queremos obtener salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y quien está en Cristo, hermano, nueva criatura es, tiene salvación. Y hay un tema muy controversial acerca de la salvación, de que si se pierde, de que si no se pierde. Unos teólogos dicen que sí, otros dicen que no, pero ¿qué dice la Biblia? El mismo apóstol Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo para muchos venga a ser descalificado. La misma palabra del Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? También la Biblia dice, tengan cuidado de que sus nombres no sean borrados del libro de la vida. A ti te pueden entregar un carro del año, nuevecito, 0 kilómetros, pero si tú vas y te estampas con el poste de la esquina, ese ya no es problema del que te lo regaló porque no lo cuidaste. Así pasa con la salvación, Dios te la da, pero dice la Biblia que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y hay un pasaje, hermano, que se ha manoseado mucho, que está en Efesios capítulo 2 y que dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero ahí el contexto está hablando de que nuestras obras no ganaron la salvación. El que ganó la salvación fue Cristo Jesús. Yo no gané mi salvación, Cristo la ganó para mí, pero me la entregó a mí y yo la tengo que cuidar. Porque dice la Biblia que el árbol bueno da buenos frutos, pero que el árbol malo no puede dar buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, dice la Biblia, dice, le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, y haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Cómo hizo Moisés el tabernáculo? Conforme al modelo. ¿Cómo tenemos que hacer los cultos? Conforme al modelo de la palabra de Dios. O sea, yo no voy a hacer el culto, hermano, como yo pienso que debería de ser. Yo tengo que ir al modelo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, hay modelos celestiales. ¿Quién hizo la tierra? Pero ella tenía un diseño allá arriba de cómo iba a ser cada una de las cosas. Amén. Es más, dice la Biblia que Él hizo al ser humano, creó. Y ya había un diseño, hermano, de creación. ¿Cuántos dicen amén? El arca de Noé también, a Noé le dieron un diseño de cómo se iban a hacer las cosas. ¿Cómo vas a vivir tu vida? No, pastor, yo vivo la vida como venga, espérate. Ve al modelo de la Biblia. ¿Cómo tienes que proceder cuando te hagan una injusticia? Ve al modelo de la Biblia. ¿Cómo tienes que perdonar
Vea el modelo de la Biblia. ¿Cómo tienes que hacer las cosas? Tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Es que yo hice esto porque lo leí en un libro, dicen algunos. Pero yo lo he leído en el libro de los libros, que es la palabra de Dios. Siempre va a tener más peso la palabra que un libro, aunque lo haya escrito un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor. La máxima autoridad en la iglesia, discúlpeme que se lo diga, pero no es el apóstol. La máxima autoridad es la palabra de Dios. Eso está por encima de todo pensamiento, de toda filosofía, de toda revelación. Si es extrabíblica, no podemos creerlo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dijo, si alguien viene predicando un evangelio diferente, sea anatema. No sé si alguna vez llegaron a su puerta unos coreanos que dijeron que andaban predicando de la diosa, de Dios Madre. Pero ¿dónde dice la Biblia que existe Dios Madre? Ellos se basan en Génesis 1, 26 y 27, cuando dijo el Señor, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, lo creó varón y mujer. Y ellos dicen, ahí está, hay una diosa. En eso se basan ellos. También se basan en Apocalipsis, donde dice, el espíritu y la esposa dicen ven. Pero ahí está hablando de la iglesia, no de que Cristo tenga una esposa. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente, hermano, que ha torcido el evangelio y está predicando algo totalmente diabólico. ¿Ven? Esa es doctrina como tipo mormona, porque los mormones dicen que efectivamente Dios tiene una esposa en el cielo y se la pasan procreando hijos, y que cuando nosotros lleguemos al cielo es lo que vamos a hacer. Ay, tienen tan corta la visión. No es así, eso no es lo que dice la Biblia. Y supuestamente porque se apareció Moroni y empezó a dar la revelación, y entonces hicieron el libro del Mormón. Qué tremendo, hermanos, cuando alguien dice, Dios me dio una revelación. Ana Méndez dice que tiene la segunda parte del Apocalipsis, y muchos le creen. Si el Señor ya dejó el canon. Amén. Si el Señor ya dejó su palabra, dice la Biblia, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, la cual los edificadores desecharon. Y el fundamento de los apóstoles y profetas son los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Ya está escrito el fundamento, ya no podemos poner otro fundamento. Versículo 6. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dígale a su hermano, hay promesas para ti. Pero también hay responsabilidades para ti. Sí, hermano, porque a veces, ¿cuántos quieren la bendición? Amén. ¿Cuántos quieren el poder? Amén. Pero ¿cuántos quieren comprometerse y nadie levanta la mano? ¿Cuántos quieren pagar el precio? Y nadie levanta la mano. ¿Cuántos quieren negarse a sí mismo? ¿Cuántos quieren venir a la oración? No sé por qué, hermano, pero siempre las reuniones de oración llevan muy poquitos. Pero hagamos un concierto con el cantante de moda y se llena. ¿Por qué? Porque la gente es muy almática. Se deja llevar mucho por sus emociones. Y nosotros nos tenemos que dejar dirigir por el Espíritu Santo. Le cuento que yo no lo iba a predicar en esto. Aquí está mi tema en la computadora, pero ahí se va a quedar. Amén. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ya quedamos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. ¿Qué era Aarón? Sumo sacerdote.
pero descendiente de la tribu de Leví. Amén. En el antiguo pacto todos los sacerdotes eran según de la tribu de Leví. En el nuevo pacto el sacerdocio es según el orden de Melquisedec y de la tribu de Judá. ¿De qué tribu era Jesús? De la tribu de Judá. ¿Verdad que no era de la tribu de Leví? Porque estamos hablando, hermano, de un nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Dice, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De dónde nos sacó el Señor? De la tierra de Egipto. ¿Cómo nos sacó? De la mano. No dice que nos sacó a patadas, hermano, no dice que nos sacó a jalones, dice que nos sacó de la mano. Porque Egipto representa el mundo. Amén. Y Él te saca del mundo y vas caminando con Él, pero de repente volteas a ver al mundo y te quieres regresar. Así como el pueblo de Israel, que siempre estaba renegando en contra de lo que Dios les daba y decían, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Y siempre estaban mirando hacia atrás y siempre estaban renegando y nunca eran felices de la libertad que Dios les había dado. Porque el pueblo de Israel no se daba cuenta que ya no estaban en esclavitud, que ya eran libres. El pueblo de Israel no se había dado cuenta que ya no tenían que estar batiendo lodo para hacer ladrillos, para construir los edificios de Faraón, sino que ya eran libres. Pero siempre quisieron anhelar y estuvieron anhelando Egipto. Amén. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Díganle a su hermano, aquí se trata de permanecer en la palabra. Sí, hermano, usted si quiere se puede ir a otra iglesia, pero permanezca en la palabra. Ese es el punto medular del asunto, permanecer en la palabra. Y van a venir vientos, van a venir problemas, van a venir circunstancias difíciles, pero yo tengo que permanecer. Sí, amén. Porque dice la Biblia en Juan capítulo 15 que tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros. Y cuando permanezcamos vamos a dar fruto. Si usted lee Juan 15, el Evangelio de Juan 15, 9 veces está la palabra permanencia. ¿Qué necesitamos hacer? Permanecer. Y si usted se va a meter en oración, ¿qué tiene que hacer? Y si usted va a leer la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Permanecer. Pero a veces vamos 5 minutos leyendo la Biblia y es como que ya leí mucho. Ya es suficiente. Es demasiada espiritualidad. Ay, hermano, por favor. Tenemos que permanecer. Si queremos tener éxito en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar, tenemos que permanecer en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice que no permanecieron en mi pacto. Dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no entendían lo que Dios tenía para ellos. Era mejor que lo que tenían en Egipto. Diga conmigo, lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que tenía en el mundo. Y no lo tengo que querer cambiar. Porque mucha gente dice, si me regreso, pues regrésate. A ver cómo te va. Pero recuerda que dice la Biblia que el que pone sus manos en el arado y lo suelta, no es digno de ser llamado discípulo de Jesús. Aquí se trata de fajarse y permanecer, aunque venga lo que venga, aunque se levanten las huestes, aunque se levante el diablo, aunque se levante tu familia, aunque se levanten, hermano, tus amigos, tú tienes que permanecer. Es más, aunque el pastor que tú más admiras caiga, tú tienes que permanecer. ¿Cuántos dicen? Amén. Se los digo por experiencia propia. El hombre por el cual fui instruido en la palabra de Dios cayó de la gracia de Dios. Me dolió en el corazón. Le tuve que decir, nos vemos, pero yo permanecí en la palabra de Dios. Amén. A pesar de todo eso, mucha gente se fue al mundo decepcionada, desilusionada, porque tenían puestos sus ojos en Él, no en Dios. Y yo a partir de ese momento he decidido poner mis ojos en Cristo. Sí, hermano, tenemos un pastor, lo respetamos,
le damos su lugar, pero mi mirada central está sobre Cristo Jesús. Y su mirada central, hermano, tiene que estar sobre Cristo Jesús. Y claro que tenemos que orar por nuestros pastores, pero tenemos que estar conscientes de que son seres humanos y se pueden equivocar. Pero también hay de equivocaciones a equivocaciones. Y también si uno como ministro se equivoca, uno se tiene que bajar y decidir que lo restauren. Porque si uno no quiere restauración y quiere seguir acá, entonces hay problema. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el asunto, porque alguna vez me dijeron, es que ¿por qué los condenan? ¿Por qué los echan al infierno? No. Aquí se trata de que ellos quieran ser restaurados, y si quieren ser restaurados, los vamos a restaurar. Pero si no quieren ser restaurados y quieren seguir en lo mismo, no pueden estar predicando. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia, hermano, que es imposible que vengan los tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Vuelta con su hermano y dígale, yo no quiero ser tropiezo para ti. Amén. Usted enfóquese en usted. Usted enfóquese en su familia, en sus hijos, hermano, en su caminar con Dios. Deje a los demás, porque un día individualmente le vamos a dar cuentas a Dios. No en bola vamos a entrar, va a ser individual. A ver, para acá, vamos a arreglar cuentas, cada uno. Pero a veces nos distraemos con lo que hay a nuestro alrededor. Amén. Sí, amén. Entonces, amado hermano, dice la Biblia que él se desentendió de ellos. Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Qué debe haber en tu mente? Las leyes del Señor. Y a veces, ¿qué hay en tu mente? No me digas, pero a veces no están las leyes del Señor. A veces en la mente tuya está la venganza, a veces en la mente tuya está el odio, el resentimiento, y todo eso lo tienes que sacar de tu mente. Recuerde, dígale a su hermano, ya tenemos la mente de Cristo. Dígale, úsala. Ya la tiene, solo actívala. Amén. Pondré mis leyes en la mente y sobre el corazón las escribiré. Cada vez que tú vienes a la iglesia, el Señor está escribiendo en tu corazón. Porque el nuevo pacto, hermano, es que ya no va a escribir en frías tablas de piedra, sino que ahora va a escribir en nuestro corazón. Cada vez que tú lees la Biblia, el Señor está escribiendo en tu corazón. Y cada vez que tú escuchas algo, se está escribiendo en tu corazón. Imagínese una persona que solamente se la pasa escuchando chismes. Tiene un cuaderno de chismes adentro. No, hermano, escriba cosas buenas dentro de usted. Escriba cosas edificantes para su vida, hermano. Lea la palabra para que esté escrita en el corazón. Y cuando venga la tentación, usted va a decir no. Porque tengo la palabra en la mente y en el corazón. Porque dice la Biblia que el corazón es engañoso, es perverso. Pero esa perversidad se va a salir cuando tú lo empieces a llenar de la palabra de Dios. Ese corazón se va a empezar a purificar cuando tú lo empieces a leer. Cuando tú empieces a leer la Biblia y empieces a memorizar los pasajes. Entonces cuando hables con una persona, ¿de qué vas a hablar? De la palabra. No de otras cosas. Amén. Hay gente que quiere saber la palabra, pero no sabe. Apenas le decía un taxista, le decía, mucha gente piensa que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, ¿no lo dice? Le dije, ¿no lo dice? Le digo, siempre la tradición nos ha dicho que fue una manzana. Y la Biblia no dice que fue una manzana. Ni dice que fue un mango, ni una pera, no dice nada, ¿verdad? Y hasta cierta cantante cristiana dice que por la manzana. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la ignorancia? Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dígale a su hermano si tienes conocimiento. Pero te falta. Sí, hermano, usted no puede decir, yo ya lo sé todo, ¿no? Usted no sabe nada. Porque dice la Biblia que el que sabe, se haga como que no sepa. Y no necesita andar presumiendo de que sabe. Pero a la hora de hablar, se va a ver. A la hora de predicar, a la hora de compartir, se va a ver lo que Dios ha depositado en usted. Pero no necesita andar, no, yo doy clases los sábados
yo estudié esto, y no, usted cállese. Y deje que la boca del extraño lo alabe, no su propia boca. Y cuando lo alabe la boca del extraño, no se envanezca. Porque hay gente, hermano, que le empiezan a alabar. No, es que tú tan espiritual, no, es que tú tan esto. Y yo no entiendo cómo el pastor no te da la oportunidad de pasar y de predicar. Hasta deberías de hacer tu propia iglesia. Sí, ¿verdad? Y entonces aquel se empieza. Y ya creen que está a la estatura del mundo. Por la soberbia de su corazón. ¿Qué pasó con Satanás? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por causa de la multitud de tus contrataciones. Entonces, hermano, también que lo adulen a uno es un peligro. Porque de repente, hermano, uno se empieza a sentir la última Coca-Cola del desierto. Y Dios dice, tranquilo, todo es gracias a mí, no es gracias a ti. Ya le conté la anécdota del burrito, ¿no? Sobre el cual iba Jesús, y entonces le estaban tirando las palmas para que pasara, y el burrito le dice al otro burrito que estaba al lado, ya viste todo lo que me está poniendo para que pase. No, burro, es porque el que va arriba de ti. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, todo lo que pasa, y si tenemos talentos, carismas, dones, es por el que va arriba de nosotros, no por nosotros. Dios, hermano, es el que hace todas las cosas. Si oramos por alguien y Dios lo sana, no es por nosotros. Es que oré y Dios me usó para sanarlo. Eso es lo correcto. No decir yo lo sané. ¿Tú quién eres? Tú no puedes hacer nada. El que sana se llama Cristo Jesús. Yo le prediqué y Dios me usó para salvar esa alma. No yo salvé esa alma. Amén. Nosotros no podemos salvar a nadie. Cristo es el único que puede salvarnos. Entonces, fíjese qué hermoso Dios está escribiendo en tu corazón. Y ese escribir en el corazón, hermano, es lo que te protege del pecado. ¿Por qué? Porque tienes palabra. ¿Qué cree que hizo a José huir de la mujer de Potifar? Que tenía palabra. Porque él dijo, ¿cómo le he de fallar a Dios? Y la mujer de Potifar era hermosa. Pero él se echó a correr. Porque también corriendo se gana. Antes dicen amén. Sí, hermano, decidió renunciar a eso. Siempre va a venir la tentación y se te va a presentar, pero tú decides si lo tomas o lo dejas. Es que el diablo me empujó, pastor. Seamos honestos. El Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y si bien hicieres, no será enaltecido tu corazón. Amén. Y viene el pecado. Pásale, te estaba esperando. No. Ahorita no. Se va a ir. Dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado, después de haberle tentado el enemigo, se fue por un poco de tiempo. Pero luego volvió a regresar. Siempre el enemigo va a venir, te va a tentar y le vas a decir no, se va a ir, pero va a volver a venir. Ahora, cuando estés en la tentación, hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar. Líbrame de la tentación. A veces uno cree que es por su linda cara, pero no. Es porque el diablo te quiere destruir. ¿Cuántos dicen amén? El diablo vino para hurtar, para matar y para destruir. Amén. Dice al final del versículo 10, y ellos me serán a mí por pueblo. No sé si te has dado cuenta, pero somos parte del pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos. ¿Cuántos conocen a Dios? Pero ahora vamos a hacer una prueba. Todos decimos que conocemos a Dios, pero en una escala del 1 al 100. 30, 60 o 100, no me digas. Porque conocer a Dios, Job dijo, de oídas te había oído.
Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces, ¿a qué nivel estamos? ¿Ya estamos en ese nivel de Job? Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora, ¿cómo lo vamos a conocer? Sencillo. A través de la prueba. No dice que se mete en un año de 40 días. Si a veces no se mete ni en uno de un día. Pero ya no. Y ahí usted va a conocer quién es su Dios. Y cuando venga el gigante, hermano, a querer hacer de las suyas, usted se va a parar y va a decir: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos y te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando uno sabe, hermano, quién es su Dios, se para de una manera diferente a cuando solamente de oídas. Hemos oído del poder de Dios, hemos oído que fulano de tal Dios lo usó para sanar a alguien, pero Dios quiere que digas: Dios me usó a mí para sanar a alguien. Dios me usó a mí para ganar un alma para Él. Dios me usó a mí para dar profecía. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir, hermano, a otro nivel. Entonces dice la Biblia en el 12: porque seré propicio y nunca más me acordaré el Señor promete olvidarse de nuestros pecados. Y en el culto pasado hablábamos acerca de las ataduras, y una de las armas más fuertes que usa el enemigo es el pasado. El pasado, tu pasado, tu pasado. Y sigues pensando en tu pasado, y si hubiera hecho esto, y si le hubiera hecho de esta manera, no estaría pasando esto, no estaría en esta situación. Pero ¿qué puedes remediar? ¿Qué tienes que hacer? Enfocarte en tu presente y en tu futuro. Porque de tu pasado, hermano, ya no puedes hacer absolutamente nada. Y si el Señor ya nos perdonó, necesitamos perdonarnos nosotros. Porque todos hemos cometido injusticias y hemos cometido cosas en el pasado que nos avergüenzan ahora. Amén. Pero ahora tenemos que aprender a vivir en Cristo, no en el pasado. Hay mucha gente que no está en Cristo, está en el pasado. Y sigue trayendo el pasado al presente y el otro día y lo vuelve a traer y lo vuelve a traer. Es que a ti ya se te olvidó, pero yo sí me acuerdo. Y volvemos a traer, y volvemos a traer, y volvemos a traer. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. Perdonar es olvidar. Ah, pastor, pero usted no sabe lo que me hicieron. Pero eso te hace daño y te vas a enfermar. Necesitas soltar. Necesitas desligarte de esa persona que te hizo daño. Si no, toda la vida vas a estar cargando con eso. Entonces el Señor no se acordará de tus pecados ni de tus iniquidades. El versículo 13, ¿qué dice? Fíjese, y al decir nuevo pacto, ¿qué dice? Y lo que es viejo está a punto de ¿qué? Pero ¿por qué, hermano? Hay muchos cristianos volviéndose al viejo pacto, volviéndose al judaísmo. Si el Señor ya estableció un nuevo pacto. Y hasta compran su nacionalidad judía. Si no pueden guardar 10 mandamientos, ¿usted cree que van a poder guardar 613 preceptos? ¿Cuántos dicen amén? Necesitan leer Gálatas. En Gálatas, hermano, el apóstol Pablo reprende a Pedro, porque Pedro quería judaizar. Y nosotros tocamos el shofar, cantamos cantos en hebreo, pero de ninguna manera vamos a judaizar la iglesia. Porque nosotros somos el Israel espiritual, no el Israel literal. No somos judíos. ¿Ven? Somos los gentiles injertados en el buen olivo. Entonces dicen: no, ya no le digas Jesús, dile Yeshua o Yeshua. Y los mixtecos, los hermanos mixtecos que ni hablan ni español, ni mucho menos hebreo,
Si no hablan mixteco, en el idioma que le digas, Dios lo entiende. No le digas Dios porque Dios es Zeus. Cuando yo digo Dios, sea que Dios me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a Zeus. Ni me estoy refiriendo a Moloch ni a Baal. Me estoy refiriendo al Dios de los dioses, al Dios que hizo el cielo, la tierra, su plenitud y todo lo que en él habita. ¿Amén? Para nosotros, hermano, este es el alfolí, este es el alfolí de las ofrendas. ¿Amén? Y lo hicimos con figura del arca del pacto, porque es figura y tipo de la presencia de Dios, pero nada más. No me voy a venir a hincar delante del arca del Señor, porque yo entiendo que esto es un simbolismo nada más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es cierto que la salvación viene de los judíos, pero dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En ninguna manera dice que los que se vuelven al judaísmo. Dice que los que le recibieron. A los que creen en su nombre. Y algunos, hermanos, algunos que se volvieron al judaísmo ya no creen en Cristo. Entonces, ¿cómo se van a salvar? Si la salvación es a través de Cristo. Pero se están poniendo un viejo manto. Y ya hay un nuevo pacto. Si tú no crees en el nuevo pacto, entonces ya anulaste el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y está bien, el hermano, conocer la historia judía y todo, pero no podemos basarnos centralmente en eso. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Dice el capítulo 9, versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, ¿qué dice? Después, ¿qué más? ¿Qué más? Hasta ahí. ¿Dónde habitaba Dios? En el tabernáculo. Dígale a su hermano, pero ahora el tabernáculo eres tú. ¿Sí? Ahora el Señor dice que ya en el nuevo pacto ya no iba a habitar en casas hechas por seres humanos, sino que ahora iba a habitar dentro de nosotros. Entonces ahora el tabernáculo eres tú. Porque dijo el apóstol Pablo, nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte llamada el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes, debe de haber alimento de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía diga conmigo, un incensario de oro. Diga conmigo oración. En tu tabernáculo debe de haber un incensario de oro. El oro representa la santidad. El incensario representa la oración. Tu tabernáculo no puede estar sin oración. No puede pasar un día, hermano, sin que tú ores a Dios. El arca del pacto, cubierta de oro por todas partes. El arca representa la presencia de Dios. Tenemos que tener presencia de Dios. ¿Sabe qué me ha dicho mucha gente a mí? Oye, cuando oraste por mí, tienes buena vibra. Ellos le llaman buena vibra, yo le llamo presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O cuando la gente llega a ir a mi casa y dice, aquí se siente buena vibra. No, no es buena vibra, es la presencia de Dios. Porque somos portadores de la presencia de Dios. Y cuando hables la palabra, hermano, la vas a hablar con presencia de Dios. Y la gente se va, hermano, a quebrantar, porque lo estás hablando con unción.
Dice, en aquel estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdece y las tablas del pacto. Diga conmigo la vara. La vara representa la autoridad. Dígale a su hermano, tienes autoridad. Úsala. Pero esa vara no va a reverdecer si no tienes incienso, si no tienes oración. Todos los que están aquí, dice la Biblia, que tienen poder. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero el poder no puede operar si no hay oración. Entre más oración haya, más poder va a haber. Entre menos oración haya, menos poder. Y si no hay oración, cuando ministramos, hermano, se va a reflejar si tuvimos comunión, ¿no? Amén. Usted puede hacer solo descender la presencia de Dios en su cuarto. Sí, amén. Solito. No necesita que haya una orquesta. Hoy no había una orquesta, hermano, y la gloria de Dios nos visitó. Con unas pistas. Imagínense si tuviera el grupo. Amén. Pero para eso uno se tiene que preparar. Sí, amén. Yo me tengo que preocupar por conectarme con Dios. Cuando yo logre conectarme con Dios, los demás se van a conectar. ¿Cuántos dicen amén? Y va a empezar a fluir la gloria de Dios. Dice el versículo 5, sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Amén. Dice, así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios. ¿Cuándo tienes que venir al culto? Continuamente. ¿Y cuándo vienes? No me digas. ¿Cada cuándo hay culto? Aquí. Se le hace mucho 3 veces a la semana. Y 2 horas. Digo, hoy nos extendemos un poquito porque es de día. Pero entre semanas son 2 horas. Pero tenemos que estar continuamente. Y eso a nadie le gustó, ¿verdad? No, pastor, porque el domingo es el día del Señor. Y el lunes no. Y el martes no. Y el miércoles no. Para mí todos los días son el día del Señor. Para mí no hay etiqueta para el día del Señor. Yo en cualquier día puedo leer la Biblia, puedo orar. No necesito. Hay una hermana que llegó a la iglesia y dice que le enseñaron que ella no puede orar en otro lado si no es en la iglesia. Le dije, ¿no ora en su casa? No puedo. ¿Por qué? Pues porque me dijeron que no puedo orar si no es en la iglesia. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Amén. A lo mejor usted tiene esa doctrina. No, hermano, usted tiene que orar al Señor en todo tiempo. Olvídese de eso. Amén. Usted tiene que ofrecer al Señor continuamente. Versículo 7 dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hay pecados de ignorancia. Y esos el Señor los pasa por alto. Pero ahora ya no estás en ignorancia. Hay cosas que antes ignorabas, pero ahora ya no las ignoras. Ahora ya las sabes. Amén. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué? Porque era un culto de ritos, era un culto de ceremoniales, pero no había una transformación. Y nosotros, hermanos, no podemos venir a hacer ritos. Tenemos que venir a tener un encuentro con Dios. ¿Cuántos dicen amén?
tenemos que venir a buscar a Dios. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas y en diversas abluciones o lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, hubo una reforma, gracias a Dios, no como la del presidente, ¿va? Pero una reforma, hermano. El Señor reformó la ley. Amén. Y ahora ya no consiste en comida o en bebida. El Evangelio es algo más que eso. ¿Cuántos dicen? No, es que no debes de comer carne de puerco. Pero cuando hablan, hermano, sacan serpientes, escorpiones. No, es que debemos de guardar el sábado. Y el domingo se comportan peor que hijos de Caín. ¿De qué sirven los rituales entonces? Aquí se trata de tener una transformación. Aquí no venimos, hermanos, a hacernos gente religiosa. Aquí venimos a cambiar. Y si no vamos a cambiar, hermano, en vano es la palabra. ¿Ha escuchado gente que dice, así soy y nunca voy a cambiar? Hermano, ese ya no debería de estar dentro de nuestros conceptos. Porque Dios te quiere hacer mejor. Porque Dios te quiere transformar. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué más dice su Biblia? Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. ¿Qué más? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas. El 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermano, eso me da luz de muchas cosas. Diga conmigo, no de esta creación. Pues ¿cuántas creaciones hay? Tan solo en la Biblia veo ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y dice que este tabernáculo no es de esta creación. Y en Romanos capítulo 8, el último versículo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces, ¿hay vida en otros mundos? Sí. Es que dicen que no puede haber vida en Marte porque no tiene las condiciones como nuestra Tierra. Pues porque no son iguales a nosotros. Es otro tipo de creación. ¿Usted cree que el Señor crearía una galaxia tan grande solo para nosotros? Porque hay muchas galaxias como la nuestra. ¿Ven? Usted construirá un edificio de 50 pesos para un matrimonio. Hay otras creaciones que las vamos a conocer cuando lleguemos allá. De hecho, dicen los teólogos que todas las creaciones están esperando la llegada de los hijos de Dios en el cielo. Dicen los eruditos de la Biblia que el pasaje donde dice que el pastor tenía 100 ovejas y dejó las 99 y vino por la oveja perdida, esa oveja perdida representa la tierra y esas 99 son 99 creaciones. Con nuestra mente finita no podemos alcanzar a entender la mente infinita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay otras creaciones. Y un día las vamos a conocer. Por eso tiene que llegar allá. Porque si usted se va a otro lado, ahí no se va a conocer eso. ¿Cuántos dicen amén? Y me llama la atención eso. No de esta creación. Dice, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, y si tiene oportunidad, subraya Espíritu eterno, porque el Espíritu de Dios es eterno, y el atributo eterno solamente se le da a Dios, porque el Espíritu es Dios. Por eso dice Espíritu eterno. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis. ¿Qué quiere hacer Dios? Limpiar tu conciencia. Dice la Biblia que nadie puede echar vino nuevo en odres viejos. Te tienes que renovar. Y el Espíritu Santo trae una renovación. No de religiosidad, sino de comunión. Para muchos religiosidad, hermano, es vivir una vida santa. No seas religioso. Como ayer comentamos, pastor, ¿verdad? Que fueron a cierto restaurante y de repente se sentaron a comer con un apóstol muy encumbrado, y entonces el apóstol dijo: tráiganme un whisky doble, y todos se quedaron así. ¿Qué? Sí, tráiganme un whisky. Pero eso no está bien, no sean religiosos. Eso es libertinaje. ¿Cuántos dicen amén? Que dice la Biblia: no se embriaguéis con vino en el cual hay disoluciones. Antes ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, tenemos que vivir a la manera de Dios y tenemos que renovar nuestra conciencia. ¿Cómo está tu conciencia? Cuando dices: ay, me espantaron, dicen: así es de tener la conciencia. Ay, es que pensé que me iban a matar. Así es de tener la conciencia. Dios quiere limpiar tu conciencia. Amén. Versículo 15, ¿qué dice? Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que impedimiento muerte para la remisión de las sanciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Diga conmigo: tengo una herencia eterna. Una herencia eterna. No te preocupes si tus papás no te dieron una herencia. Allá tenemos una herencia eterna. No te preocupes si aquí no tienes una casa, allá tienes una mansión. No te preocupes si aquí no tienes carro, allá tienes un carro de fuego. ¿Cuántos dicen amén? Hay una herencia eterna. Hay vida eterna para nosotros. Amén. Dice: porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrío con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Dígale a su hermano: estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Por eso el diablo tiene prohibido meterse con nosotros, porque nosotros ya tenemos un sello. Dice la Biblia que fuimos sellados con las arras del Espíritu para el día de nuestra redención. Dígale a su hermano: tú ya estás apartado. Y aunque te vayas a Egipto, no vas a ser igual. Te vas a terminar regresando acá. Así que mejor no te vayas, porque solo vas a perder el tiempo. Y el Señor te va a traer de regreso. Porque ya tienes un sello. Pero ¿por qué yo no puedo ser como los demás? Yo quiero ser malo. Y dice el Señor: no eres lobo, eres oveja. Y aunque quieras aullar, no puedes, porque tu naturaleza es oveja. Amén.
Yo a veces así le digo a los jóvenes, ¿por qué te empeñas en ser un lobo? Si eres una ovejita. No, es que yo me hago bien malo si te ves bien tierno. Porque el Señor ha depositado esa ternura en ti. No puedes querer ser como el mundo porque Dios ya te escogió. Dios, hermano, ya te selló y ya te roció con su preciosa sangre en la cruz del Calvario, de tal manera, hermano, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, porque Cristo ya pagó. La cuenta, hermano, que teníamos pendiente, ya la pagó. Versículo 20 dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos. ¿De qué? La palabra ministerio es servicio. Diga conmigo, yo soy un vaso. Para el ministerio. Para el servicio. ¿Amén? Pero antes de poder usar esta taza, ¿qué tuvieron que hacer? Lavarla. Para después vertir algo. Amén. Y el Señor te está lavando con su palabra porque quiere depositar algo hermoso. Para darle de beber al sediento. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos vasos, pero dice la Biblia que hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Versículo 22, ¿qué dice? Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del venidero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dígale a su hermano, tú sí tienes quien responda por ti. ¿Sabe quién responde? Cristo. ¿Sabe quién se para en la brecha? Cristo. Dice, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. ¿Qué era lo que dividía a Dios del ser humano? Y Dios lo quitó. Dígale a su hermano, ya no lo pongas. Él ya lo quitó. Amén. Dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez. Olvídese de la reencarnación, hermano. Que va a reencarnar en un gusano, en una mariposa, en una rata. No, hermano. Eso es metafísica. La Biblia dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Una sola vez. ¿Amén? Y después de eso, el juicio de Dios. Así que no va a reencarnar. Pero no por eso maltrata a los animales. Porque muchas personas los maltratan, ¿va? ¿Y qué tal y reencarnan? No, hermano. Dice que está establecido. No pates al perro, ¿qué tal y reencarnas en un perrito y al otro te estás pateando? Y no te van a dejar de patear hasta que aprendas. No. Una sola vez. La Biblia no dice que solo se vive una vez, ¿o sí? No, eso lo dice el mundo. Pero la Biblia sí dice que solo se muere una vez. Y solo tienes una oportunidad para ir a la vida eterna o a la muerte eterna. Y yo quiero ir a la vida eterna, por eso estoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice su Biblia? Y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. ¿Cuántos están esperando? Amén. Pero a veces, hermano, pareciera que no lo estamos esperando.
Valoremos, hermano, cada día el sacrificio de Cristo. Valoremos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque